Buenas tardes, compañeros, alumnos, maestra, oyentes. Mi nombre es Hugo Cuellar Estrada. En este caso estaré hablando del Holocausto, que fue uno de los mayores problemas que hubo en la historia de la humanidad. Mi equipo está conformado por Mauricio Martínez Lara, Miguel Ángel Manríquez Gómez, Evelyn Vianey Villegas Ramírez y Enid Priosca Pérez Franco. Para comenzar a hablar de este tema, tengo que remontarme hace 76 años, tras el inicio de la misma y tras los inicios que provocaron que estas prácticas se llevaran a cabo. Antes de ello, quiero hacer una pregunta para que se pongan un poco más en contexto acerca de lo que voy a hablar. Es por qué es importante conocer este tipo de sucesos trágicos que ocurrieron alrededor de esas épocas y por qué al día de hoy prevalecen este tipo de pensamientos ideológicos que algunas personas tienen acerca de otras razas. Eh, para comenzar a debatir sobre si este tema fue un acto de inmoralidad hacia otras personas o más bien fue algo que buscaba el poder o la economía del país de Alemania. La respuesta es que al día de hoy no se tiene idea de qué fue lo que promovió estas ideas, pero sí hay evidencia acerca de qué fueron estas ideas promovidas. Para remontarme principalmente al inicio de esto, fue en 1921 donde se publica un libro llamado Mi lucha. Este libro que estoy viendo en pantalla fue promovido y escrito por el mismo Adolfo Hitler. En julio fue publicado mientras él estaba en prisión debido a un golpe de estado que realizó hacia la antigua Alemania comunista. Él promovía principalmente el desarrollo de la Alemania con un régimen nacionalista, el cual llamamos nazi, eh, que daba sus opiniones públicas y hacía que la gente se tomara el tiempo de poner sus ideas y realizar sus mayores inconformidades en frente de todas las personas. Este régimen nacionalista también promovía que los alemanes deberían de ser la raza más prominente en todo el mundo debido a sus rasgos que contenían. En este caso existe la raza aria. Esta raza es la que a Hitler le llamaba la atención y la que él promovía como una de las mejores y efectivamente más prominentes en Alemania, que es una serie de conjuntos de genes que hacen que algunas personas tengan algunos rasgos físicos, rasgos faciales, que para los alemanes son considerados los más elegantes, más finos y por supuesto la parte de pureza alemana es significativamente alta en este tipo de personas. Lo que conocemos como raza aria, Hitler la usó como para una excusa hacia los líderes políticos que no eran más que húngaros y algunos eran de origen polaco. Incluso había un dirigente de la Unión Soviética que Hitler no soportaba. En este caso Hitler quería posponer sus reuniones y hacía discursos políticos en diferentes partes de Alemania para que mucha gente se le uniera a su causa. Hitler, al ser encarcelado por un acto de golpe de estado hacia el comunismo, fue cuando escribió el libro y después de ello él sale de la cárcel y comienza su camino como político e ideologista nazi que promueve principalmente actos de inmoralidad hacia otras personas. En este caso decía que todas las razas inferiores que existían en el mundo debían ser erradicadas mediante métodos de exterminio altamente efectivos que debían ser prácticamente cubiertos por otros países. En el caso de los aliados, él consideraba a los estadounidenses y todo el continente americano
un poco más flexible ante estas atrocidades que él quería cometer. Si no se le unían, él iba a provocar un conflicto bélico. Esas fueron sus palabras en una conferencia en un estado de Alemania. Tras estas palabras de Hitler, mucha gente se unió a su causa y derrocaron al gobierno comunista, convirtiéndose él en el mayor inquisidor de todo el conjunto comunista. En 1935 Hitler es promovido a general supremo de las fuerzas aliadas y de las fuerzas de soldados nazi, que en 1936 comienzan deportación. La deportación no es más que simplemente saquear a todas las personas que no sean de origen alemán, y también sustituir sus bienes, ser despojadas incluso de sus propios terrenos y ser mandados a campos de concentración. Los campos de concentración tienen un rol importante en este holocausto que se forma a partir de estas podríamos decirlo, ideas que Hitler hizo que las personas se comenzaran a hacer. En este caso, los votos hacia campos de concentración favorecían principalmente a trabajos de uso forzado, y después los votos hicieron que en estos campos también se conllevara los exterminios de algunas razas que Hitler, como ya les menciono, consideraba inferiores, las cuales son la raza judía, la raza polaca, húngaros y principalmente los gitanos, además de algunas otras etnias que no están tan prominentes en este holocausto, pero fueron, fueron muy debatidas, tal como los brasileños, los estadounidenses, que más que como ser inferiores eran vistos como el enemigo de la oposición nazi. En 1945, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración ya estaban altamente formulados y equipados, los cuales tenían el rol importante de exterminar a todas estas razas. Una de las mayores problemáticas de los campos de exterminio era que al deshacerse de todos estos tipos de personas, hacían que todo el mundo hiciera una controversia mayor y se uniera a los países aliados, que para Alemania era una gran problemática en cuestión de ámbito militar. En estos campos de concentración conocemos principalmente tres, que son los más importantes de este problema, que fue Auschwitz-Birkenau, Belzec y Dachau. Estos campos de concentración son los más grandes que conocemos. Si tomamos en cuenta que existían alrededor de 30.000 campos, algunos incluso hasta la fecha se han descubierto que eran un poco más numerosos, pero no muchos de ellos fueron encontrados, ya que antes de la liberación de los campos, Alemania mandó destruir algunos de ellos y sin rastro alguno quedaron en el olvido. Pero enfocándonos en los tres primeros, que es Auschwitz-Birkenau, Belzec y Dachau, se empieza a hacer una investigación grande acerca de qué se realizaba en ellos. Para comenzar, la deportación iniciaba por transportar más de 10.000 personas en vagones de tren altamente cargados de policías de la SS, que ahorita les explicaré qué son los soldados de la SS. Llegaban en cientos de vagones, los bajaban, al llegar al campo de concentración eran obligados a marchar, le llamaban la marcha extraólica, y al marchar estas personas creían que iban a algún tipo de prisión, pero en realidad iban directamente a su muerte, a su presagio o a su descendencia, a su decadencia.
El campo Auschwitz-Birkenau se organizaba en dos lados, lado izquierdo y lado derecho. Así lo explican algunos historiadores. El lado derecho significaba que morías, lado izquierdo te mandaban a un campo de trabajo. El campo de trabajo consistía principalmente en tener a los reos en diferentes campañas que hacían diferentes roles en el campo. Las barracas, así también llamadas, eran principalmente largos búnkers de madera que almacenaban alrededor de unas 5.000 personas por barraca. Así estuvieran muy apretados, los alemanes solo les importaba tener a las personas encerradas. El lado derecho, como ya les explicaba, morían, los mandaban directamente a los crematorios, que también llamamos los hornos de Hitler, que consistían en unas marchas índicas que duraban hasta 2 días y les decían que iban a ducharse o también lo llamaban a descansar. Se les encerraba y se les ponía en una cámara de gas. Después las víctimas morían. Los gritos eran cesados alrededor de unos segundos y después eran quemados. En un libro llamado Los hornos de Hitler, escrito por Olga Lenguel, que aquí lo tengo. Este libro fue publicado en 1947 por una muchacha, por así decirlo, que sufrió de todos estos actos inhumanos, siendo principalmente una enfermera famosa del hospital Lenguel, que estaba en Hungría. Ella fue deportada en 1944 y ella y su familia, al realizar ciertos actos de traición según Alemania, como son el cual oponerse al régimen nacionalista, su familia fue mandada a la marcha. Olga Lenguel le dieron dos opciones, la cual era izquierda o derecha. Ella, sin pensarlo, dijo derecha, y como vio que estaban mandando a los niños, a los ancianos, lado izquierdo, propuso que a su propia familia la mandaran al lado izquierdo, ya que ella pensaba que estos campos eran de trabajos menos forzados, pero ella no sabía que estaba dirigiéndolos directamente a su muerte. Aquí comienza un poco su historia. En este libro se explica principalmente qué actos se realizaban en estos campos, los cuales consistían en limpieza, consistían en desarrollar medicamentos, eh, trabajos forzados de levantamiento de expensas, rocas, fundición de minerales, muchas cosas que eran trabajos mal favorecidos para cualquier tipo de persona. En estos trabajos no se les ofrecía más que un pan y una sopa extraña, que esta sopa extraña le llamaban sopa sorpresa. Es icónico recalcar este dato, ya que es uno de los datos que no mucha gente conoce acerca del Holocausto. La sopa sorpresa era principalmente una sopa que sabía un poco a pan de, pan de soya, y en ella encontraban ciertos objetos como corta uñas, tierra, encontraban botas, cosas que los alemanes muchas veces escondían, utensilios para favorecer a los reos, para que se pelearan entre ellos. En estas sopas te podía tocar o algo muy malo, o una rata muerta, o te podía tocar algún tipo de corta uñas o algo que te pudiera servir para poder sobrevivir en este tipo de campo. Un cepillo de dientes o algo de utilidad. La comida que se les otorgaba a los reos, a los convictos, también había convictos ahí alemanes, era principalmente mmm, muy mala, era devastadora, ya que el exceso
de cosas extrañas que metían los alemanes en la comida causaban enfermedades y difteria, diarrea, que muchas veces terminaban con la vida de algunos de los convictos. Los alemanes, como ya les mencionaba, la SS, estaban a cargo de todos este tipo de actos y control acerca de las barracas. La SS son principalmente alemanes que son de originario y están principalmente su rol es tener una orden absoluta sobre todo este tipo de personas que no son de la raza alemana o son convictos. Consistía su trabajo también en torturar a algunas personas. Algunos de los personajes más célebres de este tipo de actos fue Joseph Lenguel en 1979. Murió contra crímenes de la humanidad. Fue encontrado muerto, pero él fue prácticamente uno de los peores soldados de la SS, médico, que consistía en inyectar a las personas con cianuro a todos los enfermos que llegaban a Auschwitz-Birkenau. Irma Gris, también conocida como el Ángel de la Muerte, es un personaje muy mencionado en el libro de Los Hornos de Hitler. Eh, Esta persona torturaba a cientos de mujeres en las barracas, cerrándolas con cierto número de oficiales para que realizaran ciertos actos de violaciones y muchas cosas terribles que no están documentadas al 100%. Pero se descubrió, y gracias a este libro, que esta Ángel de la Muerte era muy hermosa, por eso se le llamó así. Este Ángel de la Muerte ejecutó a más de 3.000 personas en un lapso de un mes. Y eso es una cifra aproximada y no completamente segura de todas las víctimas que mató. Fue condenada en 1945, fue colgada a la liberación de este campo de concentración. Principalmente en los hornos de Hitler recalca que la protagonista, que todas estas personas que eran mandadas directamente a los hornos, olía un olor fétido y los alemanes decían que era pan, era una panadería, así también era llamada, a donde cientos de miles de millones de judíos eran sacrificados diariamente. En la Unión Soviética murieron más de 5.7 millones de personas tras estos actos de, de asesinato de extrema violencia, mientras que los judíos murieron más de 6 millones de personas en estos años. Es una cifra aproximada, ya que no hay informes completamente seguros de cuántas personas murieron. Prisioneros de guerra, 3.3 millones. Polacos, 3 millones de personas asesinadas. Y como sabemos, el holocausto giró en torno a los judíos, ya que fue el número más numeroso de personas asesinadas en estos campos, y sin cortar todas las personas que tenían cautivas en los campos de trabajo. Un dato a recalcar es que tras la liberación de Auschwitz-Birkenau en 1945 por el Ejército Rojo, encontraron algunas barracas quemadas que antes eran funcionarios alemanes que dirigían todas estas operaciones, y que se supone que hubo más operaciones de ejecutores que asesinaban a líderes de otras etnias, que estos no están muy bien documentados. Eh, Después de este hallazgo de este libro, Olga Lenguel describe principalmente que la enfermería era muy extrema, ya que había 3 enfermeras y alrededor de 3.000 personas diarias recurrían a las enfermeras, y no había espacio para medicamentos, no había espacio para las personas, no tenían equipo médico adecuado,
y la mayoría de estas personas morían instantáneamente a los 3 días de que no se les atendiera. Los alemanes hacían un juego de jaque mate, dependiendo de cada persona, que si la veían muy mala, la enviaban directamente a cámara de gas. Por eso las personas enfermas no decían que estaban enfermas y tenían que decir que tenían un simple resfriado para no ser ejecutadas. Para terminar casi esta información que les voy a dar, algunos de los personajes también muy importantes que estuvieron en el Holocausto judío fue Martin Bormann, su muerte, suicidio, Adolf Eichmann, que es uno de los peores humanos que ha existido, ya que asesinó a más de 3 millones de personas por órdenes directas a la SS. En 1962 fue colgado, ya que huyó a, a algún país de América, y fue encontrado en Brasil, donde se le acusó de crímenes contra la humanidad. Y pues para terminar, este tipo de actos, como se los menciono, todas las torturas que estas personas recibieron, todos estos tratos inhumanos que muchas de estas personas, que incluso pocas de ellas han sobrevivido a la fecha y han relatado algunas historias de lo que vivieron ahí, es un poco increíble todos estos datos que nos ofrecen, ya que nos dan a entender que la política y el poder tienen muy bien de la mano. Si tú tienes mucho poder en la política, puedes influenciar a muchas personas a realizar actos de violación contra las leyes, contra las normas, contra la humanidad en este caso. Y pues esta sería mi conferencia acerca de el holocausto ocurrido en Alemania, que dejó a millones de personas muertas, no solo en los campos, sino también en la guerra. Se perdieron millones de personas. Fue el mayor conflicto bélico que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y si llegaron hasta esta parte de la conferencia, pues quiero que entiendan que debe de haber un cierto pensamiento de humanidad ante todo. A pesar de nuestros ídolos tengan otros pensamientos, nosotros no hay que sentir lo que ellos sienten, hay que ser más humanos. Y esta es mi conferencia. Hasta luego, gracias.